Mi hijo me dijo que ya casi no me muevo, así que moví su herencia fuera de su alcance. Lo que él no sabía es que a esta madre que casi no se mueve, todavía le quedaba pelea por dar. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Si tú también crees que aún tenemos valor después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y por favor, deja un me gusta y suscríbete. Demostrémosles que juntos somos fuertes. Mi nombre es Dolores Vargas, y a mis 73 años, creía saber lo que significaba la familia. Estaba equivocada, terriblemente equivocada. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas de encaje de mi casa en la colonia Narvarte, proyectando sombras familiares sobre los pisos de duela que había pulido durante 37 años. Mis dedos artríticos se envolvieron alrededor de mi taza de cerámica favorita, esa con pequeñas violetas pintadas en el borde que mi difunto esposo Francisco me había regalado en nuestro 20º aniversario. El café estaba amargo, más cargado de lo que solía prepararlo. Pero últimamente me temblaban tanto las manos que medir las cucharadas se había convertido en un juego de adivinanzas. Estaba sentada en la mesa de la cocina donde Francisco y yo habíamos compartido miles de desayunos, donde había ayudado al pequeño Daniel con su tarea, donde habíamos celebrado cumpleaños, aniversarios y todos esos pequeños y preciosos momentos que conforman una vida. La superficie de madera llevaba las cicatrices de nuestra historia. Una mancha circular donde Francisco siempre ponía su taza de café, pequeños rasguños de los carritos de juguete de Daniel, una marca de quemadura de la vez que apoyé una olla caliente sin pensar. Mi reflejo apareció en la superficie cromada del tostador, pelo canoso recogido en un chongo pulcro, lentes para leer sobre la nariz y vistiendo la misma bata de flores azules que tenía desde hacía años. ¿Cuándo me había convertido en esta mujer? ¿Cuándo mis manos se habían vuelto estas cosas nudosas y manchadas que batallaban para abrochar mi ropa? ¿Cuándo mis piernas se habían vuelto tan inestables que tenía que sujetarme de los muebles solo para cruzar una habitación? La casa se sentía demasiado grande ahora, demasiado silenciosa. Cada mañana me despertaba esperando escuchar la voz de Francisco llamando desde la recámara, preguntando si había visto sus lentes. Cada noche me encontraba poniendo 2 platos en la mesa por costumbre, para luego guardar uno con un corazón que todavía dolía 3 años después de su funeral. Pero Daniel me visitaba con regularidad, o eso me decía a mí misma, una vez al mes, a veces 2 si tenía suerte. Llegaba como una ráfaga con su loción cara y sus trajes impecablemente planchados, su celular vibrando constantemente con llamadas importantes de su despacho de abogados en Polanco. ¿Cómo te las arreglas, mamá?, preguntaba, pero sus ojos siempre estaban en otra parte, mirando su reloj, revisando sus mensajes, calculando cuánto tiempo necesitaba quedarse antes de poder irse con la conciencia tranquila. Había aprendido a no mencionar la soledad, la forma en que el silencio se extendía entre sus visitas como un desierto interminable. Había aprendido a no hablar de cómo el mandado se volvía más pesado, de cómo las escaleras a la planta alta se convertían en montañas, de cómo a veces pasaba días sin hablar con otro ser humano. Daniel tenía su propia vida, sus propios problemas. Su divorcio de Jessica había sido caro, y empezar de nuevo a los 48 con una nueva novia de la mitad de su edad requería recursos que yo entendía que no podía proporcionar. Sin embargo, esta mañana en particular se sentía diferente, pesada, como el aire antes de una tormenta, cuando todos los pájaros se callan y el mundo contiene la respiración. Llevaba despierta desde las 4, con las articulaciones doliéndome con ese dolor profundo, hasta los huesos, que significaba que el clima iba a cambiar. Las reumas en mis manos estaban particularmente mal hoy, haciendo difícil sujetar mi taza de café sin hacer una mueca. Ya había tomado mis medicamentos de la mañana, un puñado de pastillas que mantenían estable mi presión arterial, controlaban mi diabetes y aliviaban el dolor constante en mis huesos. Los frascos de prescripción se alineaban en la barra de la cocina como pequeños soldados de plástico, cada uno representando otra parte de mi cuerpo que estaba fallando, otro sistema que requería intervención química para funcionar correctamente.
El teléfono sonó exactamente a las 9:17 a.m. Lo sé porque estaba mirando el reloj sobre la estufa, preguntándome si este día se sentiría tan largo como todos los demás. El nombre de Daniel apareció en el identificador de llamadas, y mi corazón dio ese pequeño brinco que siempre daba cuando llamaba. Quizás hoy sería diferente. Quizás hoy me preguntaría cómo estaba realmente. No solo la versión educada que no requería que le importara la respuesta. «Hola, mijo», contesté, tratando de ocultar el entusiasmo en mi voz. «Mamá». Su tono era de negocios, el mismo que usaba con clientes difíciles. «Tenemos que hablar». Las palabras me cayeron como un balde de agua fría. En mis 73 años, nunca nada bueno había seguido a esa frase. Francisco había dicho esas mismas palabras la noche antes de contarme sobre su diagnóstico. Daniel las había dicho antes de anunciar su divorcio, antes de explicar por qué necesitaba pedir prestado dinero de mi cuenta de ahorros para sus honorarios legales. Claro que sí, cariño. ¿Qué tienes en mente? Hubo una pausa, el tipo de silencio que se estira y se retuerce hasta volverse incómodo. Podía oír el tráfico de fondo, el zumbido del aire acondicionado de su auto, lo que significaba que llamaba desde su Mercedes de camino a la oficina. Ni siquiera esta conversación era lo suficientemente importante como para merecer toda su atención. «Mamá, he estado pensando en tu situación, mi situación. Como si yo fuera un problema a resolver en lugar de su madre, que lo crió sola después de que su padre muriera de cáncer cuando Daniel solo tenía 12 años. Como si fuera un expediente en su escritorio en lugar de la mujer que tuvo 2 trabajos para pagar su universidad, que sacrificó sus propios sueños para que él pudiera tener los suyos. ¿Qué situación es esa, Daniel?» Otra pausa, más larga esta vez. Podía imaginarlo pellizcándose el puente de la nariz, como hacía cuando estaba a punto de dar malas noticias a un cliente. «Ya casi no te mueves, mamá. Ayer que pasé por aquí, todavía estabas en bata a las 3 de la tarde. La casa es un desorden. No te estás cuidando». Las palabras aterrizaron como golpes físicos, cada una cuidadosamente elegida, precisamente lanzada para un efecto máximo. «Ya casi no te mueves». Como si fuera un mueble que ya no servía. Como si la mujer que había corrido maratones a los 50, que había bailado con Francisco cada sábado por la noche durante 25 años, que había escalado montañas y viajado por el mundo, simplemente hubiera dejado de existir. «Me las arreglo bien», dije, pero mi voz se quebró en las palabras. «No, mamá, no es cierto». Su voz ganaba fuerza ahora, la confianza de un hombre que había tomado su decisión y estaba listo para defenderla. «Jessica está de acuerdo conmigo. Creemos que es hora de considerar tus opciones». Jessica, su exesposa, que apenas me había dirigido la palabra durante sus 15 años de matrimonio, que había dejado claro desde el principio que me consideraba un estorbo en su vida perfectamente ordenada. Jessica, que nunca me había dado las gracias por los miles de pesos que les había dado para el enganche de su casa, por cuidar al niño cuando era pequeño, por las cenas de fiesta que yo cocinaba mientras ella se sentaba en mi sala quejándose de todo, desde la temperatura hasta la comida. «¿Mis opciones?», repetí, aunque ya sabía a qué se refería. «Hay unas residencias muy bonitas por aquí cerca. Casas de asistencia donde tendrías personas que te ayuden, actividades para mantenerte ocupada, atención médica en el sitio. Ya no tendrías que preocuparte por mantener esta casa tan grande. Residencias. Casas de asistencia». Los eufemismos salían de su boca con facilidad, pero yo oí lo que realmente quería decir. Quería internarme, meterla en un almacén con otras personas olvidadas, donde ya no sería su responsabilidad, donde podría visitarme una vez al mes y convencerse de que era un buen hijo. «Daniel, esta es mi casa. Francisco y yo construimos nuestra vida aquí. Tú creciste aquí. No estoy lista para... Mamá, por favor, sé práctica. Te caíste el mes pasado y no pudiste levantarte durante 2 horas. ¿Qué pasa si ocurre algo grave? ¿Qué pasa si te da un derrame o un infarto? ¿Quién te va a encontrar? La caída». Claro que iba a sacar a relucir la caída. Había sido un accidente estúpido. Había estado alcanzando un libro en una repisa alta y perdí el equilibrio. Estuve tirada en el piso de la recámara exactamente 1 hora y 43 minutos,
mirando al techo y sintiéndome más sola que nunca en mi vida. Cuando finalmente logré levantarme con ayuda del buró, estaba tan conmocionada que llamé a Daniel inmediatamente. Gran error. Ahora cada conversación volvía a ese momento de vulnerabilidad, a esa única vez en que había necesitado ayuda y había sido lo suficientemente tonta como para pedirla. Se había convertido en su carta de triunfo, su prueba de que era incapaz de cuidarme a mí misma. Tengo mi sistema de alerta de emergencia, dije débilmente, que nunca usas porque dices que es feo e incómodo. Tenía razón, por supuesto. El dispositivo de plástico reposaba sobre mi buró, descuidado y juzgándome. Odiaba cómo me hacía sentir, como una inválida, como alguien que ya había renunciado a vivir y solo esperaba la siguiente emergencia para que me llevara. Daniel, no quiero discutir sobre esto. Estoy bien aquí. Soy feliz aquí. ¿De verdad, mamá? ¿De verdad eres feliz sentada sola en esa casa todo el día, viendo tus telenovelas y comiendo comidas congeladas? ¿Cuándo fue la última vez que viste a tus amigas? ¿Cuándo fue la última vez que saliste de la casa para algo que no fuera una cita médica? Cada pregunta era una puñalada, no porque fueran crueles, sino porque eran ciertas. Mi círculo de amigas se había reducido con cada año que pasaba. Algunas se habían mudado para estar más cerca de sus hijos. Otras habían muerto. Unas cuantas habían desarrollado demencia y ya no me reconocían cuando las visitaba. Las que quedaban parecían tener vidas ocupadas que no incluían espacio para una viuda que ya no podía manejar de noche y que tenía dificultades para seguir las conversaciones. Podría ir a visitarte todos los días a uno de esos lugares, continuó Daniel, suavizando la voz en lo que reconocí como su tono de venta. Podríamos almorzar juntos, dar paseos por sus jardines. Harías nuevas amigas, gente de tu edad que entiendan por lo que estás pasando. Gente de mi edad. Como si tener 73 años significara que solo tenía valor para otras personas de 73 años. Como si mis décadas de experiencia y sabiduría solo fueran relevantes para personas que compartían mi mismo año de nacimiento. Como si fuera un coche antiguo que pertenecía a un museo con otras antigüedades. Admirado, pero ya no útil para el transporte real. Necesito pensarlo, dije, sabiendo que pensar no cambiaría nada. Daniel ya había tomado su decisión. Esta llamada telefónica no era una consulta, era una notificación. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Pero, mamá, no tardes mucho. Me preocupas. Colgó. Y yo me senté en mi cocina sosteniendo el teléfono, mirando las violetas en mi taza, recordando a la mujer que solía ser. La mujer que había criado a un hijo sola, que había construido un exitoso negocio de banquetes de la nada, que había sido voluntaria en el hospital, en la biblioteca y en el refugio de animales. La mujer que importaba. ¿Cuándo me había convertido en esta sombra de mí misma? ¿Cuándo me había convertido en alguien que apenas se movía? Pero mientras estaba sentada allí a la luz de la mañana, sintiendo el peso de sus palabras asentarse en mis huesos como la artritis, algo más se asentó allí también. Algo que había estado inactivo durante años pero que no estaba muerto. Ira. No el tipo de ira caliente y explosiva que se quema rápidamente, sino el tipo de ira fría y constante que se acumula lentamente y arde para siempre. El tipo que cambia las cosas. Daniel creía que yo ya casi no me movía. No tenía idea de lo que era capaz esta madre que casi no se mueve cuando finalmente decidiera actuar. Después de la llamada de Daniel, me encontré caminando por la casa como un fantasma que ronda su propia vida. Cada habitación guardaba recuerdos que ahora se sentían como evidencia en un juicio donde yo era tanto la fiscal como la acusada. ¿Había dado demasiado? ¿Había amado demasiado a ciegas? ¿O simplemente había criado a un hijo que veía mi devoción como debilidad? En la sala aún estaba la mecedora de Francisco, con el cuero desgastado en los lugares donde sus codos habían descansado durante miles de tardes. Sobre la chimenea, fotografías que contaban la historia de nuestra familia. Francisco y yo, el día de nuestra boda. Jóvenes y llenos de esperanza. Los primeros pasos de Daniel. Su graduación de la escuela de leyes. Su boda con Jessica. Pero ahora, estas imágenes se sentían como monumentos a otra mujer. Alguien que había creído que el sacrificio era igual al amor,
que darlo todo significaba obtener algo a cambio. Recordé la noche en que murió Francisco. Daniel tenía 25 años entonces, recién salido de la escuela de leyes con préstamos estudiantiles que se extendían a 6 cifras. Yo había estado trabajando en la fonda de Morrison durante 3 años, ahorrando cada propina y haciendo turnos dobles los fines de semana para ayudarlo con la universidad. Mis pies se hinchaban tanto que tenía que sumergirlos en sales de Epsom todas las noches, pero nunca me quejé, ni una sola vez. El funeral de Francisco costó 12,000 pesos. El seguro de vida apenas cubrió la mitad. Saqué un préstamo contra la casa, nuestra casa, la que habíamos ahorrado durante más de 10 años para comprar, para darle a mi esposo la dignidad que merecía en la muerte. Daniel nunca ofreció ayudar con los gastos. Dijo que estaba ahorcado financieramente por comenzar su carrera, pero noté que conducía un Honda Civic nuevo al funeral, mientras yo seguía tomando el autobús para ir al trabajo. 6 meses después, llamó con ese mismo tono que había usado hoy. «Mamá, tenemos que hablar». Jessica estaba embarazada. Habían encontrado una casa en Jardines del Pedregal, una hermosa propiedad con un porche envolvente y un jardín del que Jessica se enamoró. El enganche era de 40,000 pesos, dinero que no tenían pero que necesitaban desesperadamente. «Es una inversión en nuestro futuro», explicó Daniel, sentado en esta misma mesa de la cocina, con las manos entrelazadas frente a él, como si estuviera presentando una propuesta de negocios. «Jessica ya está eligiendo los muebles para el cuarto del bebé. Nunca te hemos pedido nada». La mentira flotaba entre nosotros como una tercera persona en la mesa. ¿Nunca me habían pedido nada? Yo le había pagado sus libros de texto, los honorarios del examen para ejercer como abogado, el depósito de garantía de su primer departamento. Le había comprado ropa profesional para las entrevistas de trabajo y un coche confiable cuando el suyo viejo se descompuso. Le había dado todo lo que tenía, y él lo había tomado sin cuestionar, como si mis recursos fueran simplemente extensiones de los suyos. Pero esto era diferente. Esto eran 40,000 pesos, todos los ahorros de mi cuenta, dinero que había acumulado durante 15 años de cuidadosos presupuestos y sacrificios, dinero que se suponía que era mi cobija de seguridad, mi protección contra las incertidumbres de la viudez. «No sé, Daniel», había dicho cuidadosamente. «Eso es todo lo que tengo ahorrado». Su rostro cambió entonces, endureciéndose en una expresión que nunca había visto antes. «Mamá, te estás sentando sobre este dinero mientras tu hijo no puede proporcionarle un hogar adecuado a tu futuro nieto. ¿De verdad quieres ser esa abuela?» La manipulación era tan hábil, tan precisamente calibrada para dar en mis miedos más profundos. ¿Qué clase de abuela sería? ¿Qué clase de madre atesoraba dinero mientras su hijo batallaba? Me habían educado para creer que la familia era lo primero, que los padres se sacrificaban por sus hijos sin cuestionamientos ni quejas. Le di el dinero, todo. Cada peso que había ahorrado de mis propinas, cada centavo que había juntado de mis modestos beneficios de la asistencia social. Firmé el cheque de caja con las manos temblorosas, no por la artritis, sino por la profunda, ósea, profunda certeza de que estaba cometiendo un terrible error. «Estás haciendo lo correcto», dijo Daniel, doblando el cheque y deslizándolo en su cartera con facilidad, producto de la práctica. «Te lo pagaremos tan pronto como estemos establecidos, con intereses». Eso fue hace 8 años. Nunca volví a ver un centavo, pero las peticiones siguieron llegando. La colegiatura de Tommy, cuando las escuelas públicas no eran lo suficientemente buenas para su hijo. Las facturas médicas de Jessica cuando desarrolló complicaciones durante su segundo embarazo. Los pagos del coche cuando el BMW de Daniel necesitaba reparaciones que costaban más de lo que yo ganaba en 6 meses. Cada vez, la misma lógica. La familia ayudaba a la familia, y yo tenía la fortuna de estar en posición de ayudar. Subí las escaleras a mi recámara, mi mano aferrada al barandal con cada paso. Los álbumes de fotos se guardaban en mi closet, pesados libros encuadernados en piel que narraban la historia de nuestra familia. Saqué uno y me senté en el borde de mi cama, pasando páginas que parecían capas arqueológicas de mi propia vida en declive. Aquí estaba Daniel con 5 años, desdentado y sonriendo, usando el disfraz de Superman que yo le había cosido,
porque los que vendían en las tiendas eran demasiado caros. Había trabajado hasta la medianoche durante una semana, entrecerrando los ojos bajo la tenue luz de la lámpara de mi recámara, pinchándome los dedos con la aguja porque estaba demasiado cansada para ser cuidadosa, pero su alegría cuando se lo puso había hecho que cada sacrificio valiera la pena. Aquí tenía 16 años, de pie junto a su primer coche, un Honda usado que yo había comprado con dinero prestado con mis tarjetas de crédito. Necesitaba transporte para su trabajo después de la escuela, decía, pero más tarde supe que había usado el coche principalmente para ir a fiestas y citas. El seguro había sido caro, las reparaciones frecuentes, pero me había convencido de que la movilidad era libertad, y la libertad era lo que todo padre quería para su hijo. Su foto de graduación de preparatoria lo mostraba con birrete y toga, de pie entre Francisco y yo. Nos veíamos orgullosos, exhaustos y mayores de lo que éramos. Francisco ya estaba enfermo en ese momento, aunque todavía no lo sabíamos. El cáncer crecía silenciosamente en sus pulmones mientras celebrábamos los logros de nuestro hijo, creyendo que nuestros sacrificios habían comprado su éxito. La universidad había sido un ejercicio de hemorragia financiera de 4 años. Colegiatura, alojamiento y comida, libros de texto, dinero para gastos, fondos de emergencia para gastos inesperados, que siempre parecían surgir en los peores momentos posibles. Había tomado un segundo trabajo limpiando oficinas por la noche, trabajando desde las 6 de la tarde hasta la medianoche, y luego levantándome a las 5 para comenzar mi turno en la fonda. Recordé haber llamado a Daniel durante su segundo año, exhausta después de trabajar 18 días seguidos sin un descanso. Cariño, estoy batallando un poco con las cuentas este mes. ¿Crees que podrías tomar unas cuantas horas más en tu trabajo del campus? Su respuesta había sido inmediata e indignada. Mamá, no puedo trabajar más horas. Mis calificaciones se verán afectadas. ¿Quieres que repruebe la universidad? Además, necesito enfocarme en mis solicitudes de pasantías. Mi futuro depende de hacer las conexiones correctas. Su futuro. Siempre su futuro. Nunca nuestro futuro. Nunca mi futuro. Solo el suyo, extendiéndose ante él como un camino dorado pavimentado con mis sacrificios. La escuela de leyes había sido aún peor. La colegiatura era astronómica. Y Daniel había sido aceptado en la Universidad Iberoamericana, un prestigioso programa que le abriría puertas y lo establecería para la vida. Los préstamos estudiantiles cubrían la mayor parte, pero siempre había extras. Materiales de estudio, ropa profesional, eventos de networking, cursos de preparación para el examen de abogado. Piensa en ello como una inversión, había dicho durante una de nuestras conversaciones cada vez más tensas sobre el dinero. Los abogados ganan buen dinero, mamá. Podré cuidarte cuando seas mayor. Cuidarme cuando sea mayor. La promesa que me había sostenido durante años de tensión financiera y agotamiento físico. La creencia de que mis sacrificios estaban construyendo algo, creando una red de seguridad que me atraparía cuando ya no pudiera sostenerme. Le había creído. Dios me ayude. Había creído cada palabra. Incluso después de que se graduó y comenzó a ganar 6 cifras en su despacho de abogados, las peticiones continuaron. Ahora eran más sofisticadas, envueltas en terminología legal y jerga empresarial. Ventajas fiscales, oportunidades de inversión, problemas temporales de flujo de efectivo que se resolverían una vez que se cerraran ciertos tratos. Yo había avalado el préstamo para su casa en Jardines del Pedregal. Cuando comenzaron los trámites de divorcio de Daniel, pagué sus honorarios de abogado porque el abogado de Jessica estaba tratando de destruirlo financieramente. Cuando su nueva novia, Ashley, necesitaba dinero para su emprendimiento comercial, una especie de boutique en línea que nunca se materializó, le proporcioné el capital inicial sin cuestionarlo. Cada vez, me decía a mí misma que así era el amor. Esto era lo que hacían las madres. Daban hasta que no tenían nada más que dar, y luego encontraban más para dar de todos modos. Pero, acostada aquí en mi recámara, rodeada de fotografías de un hijo que ahora quería internarme en una casa de asistencia, finalmente entendí la verdad que se había estado escondiendo a simple vista durante décadas. Daniel no había estado pidiendo ayuda.
Había estado tomando lo que quería, usando mi amor como un arma contra mi buen juicio. Cada petición había sido cuidadosamente calculada, programada para un impacto emocional máximo, entregada con la suficiente culpa y manipulación para asegurar el cumplimiento. Había criado a un depredador, mi hermoso niño, con sus dientes separados y su disfraz de Superman hecho en casa, se había convertido en un hombre que veía mi devoción como un recurso a explotar. La realización me golpeó como un puñetazo, quitándome el aliento. Cerré el álbum de fotos y lo apreté contra mi pecho, sintiendo el peso de todos esos años, todas esas decisiones, todos esos momentos en los que había elegido su felicidad por encima de mi propia seguridad. ¿Me usaron? La pregunta susurró en mi mente como un viento helado. Sí, pensé. Sí, me usaron. Completa, sistemática, implacablemente usada por la persona que más amaba en el mundo. Y mañana, probablemente llamaría para discutir la visita a las casas de asistencia, creyendo que su madre, que ya casi no se mueve, iría silenciosamente, agradecida, a cualquier caja que él hubiera elegido para ella. No tenía idea de lo equivocada que estaba. La semana siguiente a la llamada de Daniel transcurrió en una serie de pequeñas crueldades que de alguna manera había aprendido a aceptar como normales. Cada día traía nuevas pruebas de cuán completamente había sido borrada de la vida de mi propio hijo, cuán eficientemente me había reducido a una molestia que había que gestionar. El martes por la mañana, llamé a su oficina para hablar más sobre la conversación de las residencias. Su secretaria, una joven llamada Montserrat, con una voz como azúcar cristalizada, respondió al tercer timbrazo. Morrison y Asociados. Le atiende Montserrat. Hola, querida. Soy Dolores Vargas, la mamá de Daniel. ¿Está disponible? La pausa fue breve pero reveladora. Ah, hola, señora Vargas. Daniel está en una junta, pero puedo tomar su recado. ¿Podría decirle que me gustaría hablar con él sobre nuestra conversación de ayer? Es importante. Por supuesto. Le haré saber que llamó. Nunca me devolvió la llamada. Ni ese día ni el siguiente. Cuando volví a intentarlo el jueves, la voz de Montserrat llevaba un tono de irritación apenas disimulado. Señora Vargas, Daniel me pidió que le dijera que está extremadamente ocupado esta semana con el caso Henderson. Le llamará cuando tenga un chance. Cuando tenga un chance. Como si hablar con su madre de 73 años fuera un lujo que podría permitirse si su agenda lo permitiera. Como si fuera una conocida distante en lugar de la mujer que había sacrificado todo para hacer posible su carrera. El viernes llegó mi viaje semanal al supermercado, una rutina que se había vuelto cada vez más difícil a medida que mi artritis empeoraba. La tienda de abarrotes que una vez me pareció manejable, ahora parecía diseñada para humillar a los compradores de edad avanzada. Los pasillos eran demasiado estrechos para mi comodidad, las estanterías demasiado altas para que alguien de mi estatura pudiera alcanzar, las filas de la caja demasiado largas para unas piernas que dolían después de estar de pie más de unos minutos. Estaba luchando por alcanzar una lata de sopa en la estantería superior cuando un joven empleado notó mi dificultad. Era amable. Apenas 20 años, con la clase de genuina preocupación que me hizo recordar cuando el servicio al cliente significaba realmente servir a los clientes. Permítame ayudarla con eso, dijo, recuperando fácilmente la lata que yo había estado tratando de alcanzar. Gracias, mi amor. Mi hijo no para de decirme que pida ayuda, pero no me gusta molestar. Su sonrisa era cálida, sin complicaciones. No es ninguna molestia. Para eso estamos aquí. Regresé a casa pensando en esa simple interacción, en cómo un desconocido me había mostrado más amabilidad en 30 segundos que mi propio hijo en meses. El joven no había suspirado con impaciencia, ni había mirado su reloj. No me había hecho sentir como una carga o una molestia. Simplemente había ayudado, como la gente solía ayudarse antes de que todo se convirtiera en una transacción. El sábado fue mi cumpleaños número 74. Me desperté temprano, como siempre, y me preparé una taza de café con extra crema, una pequeña indulgencia que me permitía en ocasiones especiales. La casa estaba tranquila, excepto por los sonidos familiares de la mañana, el refrigerador zumbando, el reloj haciendo tic-tac, el sistema de calefacción encendiéndose y apagándose.
Esperé a que sonara el teléfono. A las 10 de la mañana, me dije que probablemente Daniel estaría durmiendo. Trabajaba mucho, hacía largas jornadas. Llamaría cuando se despertara. Al mediodía, razoné que probablemente estaría llevando a Ashley a almorzar. El sábado era su día juntos, y no debería esperar que interrumpiera su tiempo personal. A las 3 de la tarde, empecé a poner excusas. Estaba ocupado, distraído, lidiando con asuntos importantes que yo no podía entender. Tal vez lo había olvidado, pero eso no significaba que no se preocupara. A las 7 de la noche, dejé de poner excusas. Mi cumpleaños número 74 pasó sin una sola llamada, tarjeta o mensaje de texto de mi único hijo, el hijo que yo había criado sola, el hombre cuya educación había financiado, cuya carrera había apoyado, cuya vida había hecho posible. Se había olvidado de que yo existía. Me senté en mi cocina esa noche, comiendo un trozo de pastel comprado en la tienda con una sola vela, y sentí algo romperse dentro de mi pecho. No mi corazón. Eso habría sido demasiado limpio, demasiado dramático. Esto era más desordenado, más fundamental. Este era el sonido de una vida de esperanza que finalmente admitía la derrota. La mañana del domingo trajo una visita inesperada. Jessica, la exesposa de Daniel, apareció en mi puerta con Tommy, mi nieto de 14 años. Hacía meses que no lo veía, y la vista de su rostro, tan parecido al de Daniel a esa edad, me tensó el pecho con una mezcla de alegría y dolor. «Hola, abuela Dolores», dijo Tommy, con la particular incomodidad de un adolescente que se había visto obligado a una situación social que no entendía. Jessica también se veía incómoda, cambiando su peso de un pie a otro y evitando el contacto visual directo. «Espero que no le importe que nos hayamos presentado sin avisar». Tommy quería verla. Los invité a pasar, moviéndome por la cocina para preparar té y buscar galletas, agradecida por la compañía, aunque podía sentir que la visita tenía una agenda. Jessica nunca había sido particularmente cálida conmigo, pero siempre había sido educada, lo cual era más de lo que podía decir de algunas nueras. «¿Cómo vas en la escuela, cariño?», le pregunté a Tommy, que estaba encorvado en la vieja mecedora de Francisco, con la atención dividida entre su teléfono y la conversación. «Bien, supongo. Papá dice que tal vez te vayas a vivir a una de esas casas para viejitos». Las palabras me golpearon como una bofetada. La cara de Jessica se ruborizó de vergüenza y le lanzó a Tommy una mirada de advertencia. «Tommy, eso no es...». «No importa», dije en voz baja. «Daniel me lo ha estado comentando». La expresión de Jessica se suavizó un poco, y por un momento, vi algo que podría haber sido una preocupación genuina. «Dolores, sé que esto es difícil. Cuando mi madre estaba pasando por algo similar, fue difícil para todos nosotros. Pero Daniel tiene razón. No deberías estar sola en esta casa tan grande. ¿Qué pasa si pasa algo? ¿Qué pasa si pasa algo?». El estribillo que se había convertido en la banda sonora de mi menguante independencia. Como si vivir no significara nada más que evitar la catástrofe. Como si el objetivo de la existencia fuera simplemente minimizar el riesgo hasta que la muerte hiciera irrelevante toda la cuestión. «Me arreglo bien», dije, pero las palabras sonaron huecas incluso para mí. «¿De verdad?». La voz de Jessica era suave pero incisiva. «¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación de verdad con alguien? ¿Cuándo saliste por última vez de casa para algo que disfrutaras en lugar de algo necesario?». Abrí la boca para responder, y me di cuenta de que no podía. La verdad era demasiado patética para decirla en voz alta. No había tenido una conversación significativa en semanas. No había hecho nada puramente por placer en más tiempo del que podía recordar. Mi vida se había reducido a las funciones básicas de la supervivencia, e incluso esas se estaban volviendo cada vez más difíciles. Después de que se fueran, me encontré parada en mi sala, mirando las fotografías en la chimenea. Tommy apenas me había mirado durante la visita, con la atención consumida por su teléfono y la evidente incomodidad de estar en casa de su abuela. Jessica había sido amable, pero distante, tratándome con la cuidadosa cortesía reservada para los parientes mayores que se estaban convirtiendo en una carga. Esa noche decidí llamar a Daniel.
Seguramente querría saber que Jessica y Tommy habían ido a verme. Seguramente le interesaría saber cómo estaba su hijo, incluso si no se molestaba en ver a su madre. Hola, mamá. Su voz estaba distraída y podía oír la televisión de fondo. Daniel, cariño, Jessica y Tommy vinieron hoy. Fue muy agradable verlos. Sí, Jessica mencionó que tal vez lo haría. Mencionó que tal vez lo haría. Como si mis visitas de los miembros de la familia fueran puntos de agenda para ser discutidos y aprobados. Como si incluso el contacto humano básico que anhelaba tuviera que programarse según su conveniencia. Tommy ha crecido mucho. Se parece mucho a ti a esa edad. El sonido de cambiar de canal llegó por teléfono. Ni siquiera fingía prestar atención. Daniel, ayer fue mi cumpleaños. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Podía oírlo procesando esta información. Casi podía verlo revisando su calendario, dándose cuenta de su descuido. Oh, mierda. Mamá, lo siento. He estado tan ocupado con este caso, y Ashley ha estado planeando este evento para su negocio. No importa, interrumpí, aunque no importaba en absoluto. Solo pensé que deberías saberlo. Te lo compensaré. Te llevaremos a cenar la semana que viene, ¿vale? A un lugar agradable. La semana que viene. Después de que había olvidado mi cumpleaños, después de que me había relegado al estado de un problema de programación, se ofrecía a llevarme a cenar como si una comida pudiera reparar el daño de ser olvidada en el día que marcaba mi existencia. No es necesario, Daniel. No seas tonta. Es lo mínimo que puedo hacer. Lo mínimo que puedo hacer. La frase que se había convertido en su respuesta estándar a cualquier gesto de cuidado o consideración. Como si ser mi hijo fuera una carga que soportaba a regañadientes. Como si cada interacción conmigo fuera una deuda que resentía tener que pagar. Después de colgar, me senté en mi cocina y me enfrenté a una verdad que había estado evitando durante meses. Estaba total y completamente sola. No solo físicamente sola. Lo había estado desde que murió Francisco, sino emocionalmente sola de una manera que se sentía como asfixia lenta. El hijo que había criado, el niño al que había dedicado mi vida a apoyar, me veía como nada más que una obligación que debía ser gestionada. El lunes por la mañana llegó una llamada telefónica que lo cambiaría todo, aunque no lo supe en ese momento. La voz era profesional, eficiente, perteneciente a alguien que hacía llamadas difíciles para ganarse la vida. ¿Señora Vargas? Le habla Sara Chen del Banco Nacional de México. La llamo por su cuenta. ¿Mi cuenta? Sí, señora. Hemos notado cierta actividad inusual que queríamos comentarle. Retiros importantes que no coinciden con sus patrones de gasto típicos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué tipo de retiros? Bueno, hubo una transferencia de 15,000 pesos el mes pasado a una cuenta a nombre de Daniel Morrison, y otra transferencia de 8,000 pesos hace 2 semanas. ¿Recuerda haber autorizado estas transferencias? El mundo se inclinó hacia un lado. Daniel Morrison. Mi hijo había estado usando mi apellido de soltera en sus cuentas, lo que significaba que tenía acceso a mi información bancaria, lo que significaba que me había estado quitando dinero de mi cuenta sin mi conocimiento ni permiso. ¿Señora Vargas? ¿Sigue ahí? Sí, susurré. Aquí estoy. También queríamos informarle de que el saldo de su cuenta es ahora inferior a 500 pesos. Dada su edad y la naturaleza de estas transacciones, estamos obligados a preguntarle si está siendo explotada financieramente. 500 pesos. Los ahorros de toda mi vida, el dinero que había acumulado durante años de cuidadosos presupuestos y sacrificios, se habían reducido a 500 pesos. Daniel no solo se había llevado el dinero que le había dado voluntariamente, sino que me había estado robando. Necesito ver los registros de mi cuenta, dije, con la voz más firme de lo que sentía. Por supuesto. ¿Desea que se los enviemos por correo o prefiere venir? Vendré. Hoy mismo. Los registros bancarios contaron una historia de robo sistemático que se remontaba a más de 2 años. Transferencias a cuentas que no reconocía, pagos de gastos que nunca había autorizado, retiros que coincidían con las compras importantes de Daniel, el BMW que había comprado el año pasado, las vacaciones a Europa que había tomado con Ashley, el enganche del condominio que había comprado como propiedad de inversión,
todo financiado con dinero robado a su anciana madre. Me senté en la oficina del gerente del banco, mirando los papeles que documentaban la traición de mi hijo, y sentí que algo moría dentro de mí. No la esperanza, eso había estado muriendo lentamente durante meses. No el amor, eso era más complicado, más terco. Lo que murió fue el último vestigio de la mujer que había creído que el sacrificio era igual al amor, que darlo todo significaba obtener algo a cambio. Esa mujer se había ido. En su lugar, se sentaba alguien más duro, más frío, con la vista más clara sobre las realidades de la naturaleza humana. Alguien que finalmente entendía que había sido utilizada, explotada y descartada por la persona en la que más había confiado. Daniel quería internarme en una casa de asistencia porque ya casi no me movía. Bueno, estaba a punto de mostrarle exactamente de qué era capaz esta madre que casi no se mueve. Llamé a Daniel esa misma tarde desde el estacionamiento del banco, con las manos más firmes que en meses. La claridad que viene con la traición completa es un regalo extraño. Quema todas las mentiras cómodas y solo deja la verdad, afilada e implacable como el viento invernal. Mamá, estoy en una junta. Me robaste. Las palabras cortaron su cortesía profesional como una cuchilla a través de la seda. El silencio se extendió tanto que pensé que la llamada se había cortado. Cuando finalmente habló, su voz llevaba esa particular tensión de alguien que intenta gestionar una crisis manteniendo una negación plausible. No sé de qué estás hablando. 23,000 pesos, Daniel. Sacados de mi cuenta en los últimos 2 años, sin mi conocimiento ni permiso. El banco tiene registros de cada transferencia. Otra pausa, esta vez calculadora. Casi podía oírlo cambiando de marcha, abandonando la negación por una estrategia diferente. Mamá, estás confundida. Esos no fueron robos. Autorizaste esas transferencias. ¿Te acuerdas cuando necesitaba ayuda con los gastos del negocio de Ashley? ¿Y con las reparaciones del coche? Dijiste que querías ayudar. El gaslighting era tan suave, tan practicado, que por un momento casi dudé de mi propia memoria. Esto era lo que había estado haciendo durante años. Me di cuenta. Reescribir la historia para que mi explotación pareciera mi elección, haciéndome cómplice de mi propia destrucción financiera. Nunca autoricé nada. Me has estado robando mientras me dices que soy incapaz de manejar mi propia vida. Te estás volviendo paranoica, mamá. Esto es exactamente lo que me preocupaba. Primero no recuerdas las conversaciones. Ahora estás haciendo acusaciones. Estoy mirando los registros bancarios ahora mismo, Daniel. Cada transferencia está documentada. La gerente del banco está aquí conmigo y está muy interesada en discutir las leyes sobre el abuso financiero a los ancianos. La calidad de su silencio cambió. Pude sentirlo reevaluando, recalibrando su enfoque para una amenaza más seria. Mamá, no hagas nada imprudente. Sentémonos y hablemos de esto como adultos. Hay explicaciones para todo. La explicación es que eres un ladrón. Y se acabó que me roben. Colgué antes de que pudiera responder y me volví hacia la señora Chen, la gerente del banco que había presenciado toda mi conversación con la paciencia de alguien acostumbrado a los dramas financieros familiares. Quiero cambiar inmediatamente todos los accesos a mi cuenta, dije. Elimine a Daniel Morrison de todo. Cada cuenta, cada transferencia automática, cada trozo de papel que tenga su nombre. Ella asintió con simpatía profesional. Por supuesto, señora Vargas. Necesitaremos que firme algunos formularios y le recomendaría que considere una orden de restricción si no se siente segura. Insegura. La palabra perduró en mi mente mientras conducía a casa. No me sentía físicamente insegura. Daniel nunca había sido violento. Nunca me había levantado la mano. Pero me sentía emocionalmente insegura de una manera que era casi peor. Había estado viviendo en un castillo de naipes construido sobre mentiras, manipulación y robo. Y ahora que se estaba derrumbando, podía ver cuán deliberadamente había sido construido. Mi teléfono empezó a sonar antes de que siquiera entrara en mi entrada. Daniel, por supuesto, pero lo dejé ir al buzón de voz. Luego llamó Jessica, lo cual me sorprendió. Luego Ashley, una mujer a la que había conocido exactamente 3 veces, dejó un mensaje diciendo que necesitábamos aclarar este malentendido.
Escuché el mensaje de voz de Daniel mientras estaba sentada en mi coche, con el motor apagado, preparándome para cualquier nueva forma de manipulación que hubiera ideado. Mamá, sé que estás molesta, pero no estás pensando con claridad. Te he estado ayudando a administrar tus finanzas porque me lo pediste. Dijiste que ya no querías preocuparte por el dinero. ¿Recuerdas? He estado tratando de protegerte de cometer errores. Esta es exactamente la clase de confusión que me preocupaba. Llama. Necesitamos arreglar esto antes de que hagas algo de lo que te arrepientas. La audacia era asombrosa. Me había robado 23,000 pesos y ahora lo estaba enmarcando como protección, como si yo fuera una niña confundida que necesitaba su orientación financiera, como si mi descubrimiento de su robo fuera el problema, no el robo en sí. Entré en mi casa y me preparé una taza de té con unas manos que apenas temblaban. La claridad seguía ahí, quemando años de dudas y culpa mal puesta. Por primera vez en meses, me sentí como yo misma, no la versión disminuida y apologética de mí misma que Daniel me había entrenado para ser, sino la mujer que había construido un exitoso negocio de banquetes, que había criado a un hijo sola, que había sobrevivido a la pérdida de su esposo y reconstruido su vida a partir del dolor. Esa mujer había estado durmiendo durante demasiado tiempo. Ahora estaba despierta. El timbre sonó a las 7:30. Sabía que sería Daniel antes de abrir la puerta, pero me sorprendió ver a Ashley con él. Era más joven de lo que recordaba, probablemente de principios de los 30, con el tipo de apariencia cuidadosamente mantenida que requiere mucho tiempo y dinero. Su presencia se sentía estratégica, como si Daniel pensara que la solidaridad femenina podría suavizar mi resolución. Mamá. Daniel se adelantó como para abrazarme, pero me moví hacia atrás, manteniendo la puerta mosquitera entre nosotros. Creo que deberíamos hablar, continuó cuando no los invité a entrar. Ha habido un malentendido. El único malentendido fue el mío, respondí con calma. Te confundí con un hombre honesto. Ashley dio un paso adelante, con su sonrisa brillante y practicada. Señora Vargas, creo que ha habido cierta confusión sobre el dinero que Daniel pidió prestado. Siempre ha tenido la intención de pagarle. De hecho, lo hemos estado discutiendo recientemente. ¿Verdad, Daniel? Prestado. Como si los retiros secretos de mi cuenta constituyeran un acuerdo de préstamo. Como si el robo se volviera legítimo cuando lo llamabas con otro nombre. No recuerdo que me pidieran un préstamo, dije. Recuerdo que me robaron dinero de mi cuenta alguien en quien confiaba. La paciencia de Daniel empezaba a desmoronarse. Pude verlo en la tirantez alrededor de sus ojos, en la forma en que apretaba la mandíbula cuando creía que no lo estaba mirando. Esto no iba de acuerdo con su guión. Mamá, estás siendo dramática. La familia ayuda a la familia. Me ayudaste cuando lo necesité, al igual que te ayudaré cuando lo necesites. Así es como funcionan las familias. ¿Así es como funcionan las familias? Porque he estado necesitando ayuda durante meses, Daniel. Necesitaba ayuda después de que me caí. Necesitaba ayuda con el mandado, con mis medicinas, con la soledad que me estaba comiendo viva. ¿Dónde estaba la ayuda familiar entonces? Nos ofrecimos a ayudarte a encontrar una buena casa de asistencia. Te ofreciste a internarme para que ya no fuera tu problema. Hay una diferencia. Ashley volvió a intentarlo, con la voz adoptando un tono que reconocí de las presentaciones de ventas. Señora Vargas, tiene que entender la posición de Daniel. Ha estado muy preocupado por usted, tratando de equilibrar el cuidado de usted con sus propias responsabilidades. Los problemas de dinero son solo un malentendido, pero lo más importante es que él la ama y quiere lo mejor para usted. Miré a esta mujer, a esta desconocida que me estaba sermoneando sobre las motivaciones de mi propio hijo, y sentí que algo frío y definitivo se asentaba en su lugar. Ashley, ¿verdad? Dije en voz baja. ¿Cuánto de mi dinero fue a parar a su negocio? ¿El que nunca se materializó? Su sonrisa vaciló. No creo que eso. Porque los registros bancarios muestran varias transferencias que coinciden con las menciones de Daniel sobre sus costos iniciales. Tengo curiosidad por el rendimiento de mi inversión. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Daniel y Ashley intercambiaron una mirada que confirmó todo lo que necesitaba saber sobre su asociación para gastar mi dinero. Mamá,
Estás convirtiendo esto en algo que no es, dijo Daniel, con un tono de advertencia. Estás enferma. No estás pensando con claridad. Esto es exactamente por lo que he estado tratando de ayudarte a tomar mejores decisiones. Ahí estaba, la opción nuclear. Estaba enferma, confundida, incompetente. Mi enfado era prueba de un deterioro mental en lugar de una rabia justificada por haber sido robada por mi propio hijo. Era una manipulación magistral, diseñada para hacerme dudar de mis propias percepciones y someterme a su autoridad. Pero había pasado la tarde con la señora Chen, revisando los registros bancarios con la precisión de una contadora forense. Había hablado con mi médico, mi abogado y una trabajadora social especializada en el abuso financiero a los ancianos. Era muchas cosas, pero confundida no era una de ellas. Estoy pensando con claridad por primera vez en años. Dije, lo suficientemente claro como para ver exactamente lo que eres. ¿Lo que soy? La voz de Daniel se elevó ligeramente, y vislumbré una ira real bajo su calculada preocupación. Soy tu hijo. Soy la única familia que te queda. ¿De verdad quieres destruir nuestra relación por dinero? Por dinero. Como si el robo fuera un desacuerdo financiero menor en lugar de una traición fundamental de la confianza. Como si mi objeción a ser robada fuera un materialismo mezquino en lugar de una exigencia básica de respeto. Destruiste nuestra relación cuando decidiste que yo era algo a ser explotado en lugar de alguien a ser amada. Respondí. El dinero es solo evidencia de lo que realmente piensas de mí. Ashley se acercó a Daniel, con la mano en su brazo en un gesto que parecía posesivo en lugar de solidario. Quizá deberíamos irnos, murmuró. Déjala que se calme, como si mi ira fuera una emoción inconveniente que pasaría con el tiempo, en lugar de una respuesta racional al abuso sistemático. Daniel, dije mientras se daban la vuelta para irse. Quiero que sepas que he cambiado mi testamento. Se detuvo, con la espalda aún hacia mí, y vi cómo sus hombros se tensaban. Todo va al albergue para mujeres de la Avenida Reforma ahora. La casa, el dinero del seguro, lo que quede en mis cuentas. Pensé que deberías saberlo. Se giró entonces, y por un momento, vi más allá de todas sus cuidadas fachadas, la rabia y el derecho que había debajo. Este era él realmente, no el hijo preocupado ni el abogado exitoso, sino un hombre que había construido su vida sobre la suposición de que los recursos de su madre le pertenecían. No puedes hacer eso, dijo, con la voz tensa por una furia apenas controlada. Ya lo hice. Lo impugnaré. No eres competente para tomar estas decisiones. Cualquier abogado podrá demostrar que no estás en tus cabales. Ahí estaba. La amenaza que había estado esperando. Usaría mi edad, mi viudez, mi depresión en mi contra, pintándome como una anciana incompetente cuyas decisiones no podían ser confiables, pero me había estado preparando para esta conversación desde que salí del banco. En realidad, Daniel, esta tarde estuve con el doctor Morales. Sin relación contigo, solo una desafortunada coincidencia de nombres. Le hizo una evaluación cognitiva completa, que aprobé con honores. También me hizo una evaluación de mi competencia mental, un especialista nombrado por el tribunal. El papeleo está con mi abogado, junto con la documentación de tu robo financiero. Su rostro se puso pálido. La mano de Ashley se apretó en su brazo, y pude ver sus cálculos mentales cambiar al darse cuenta de que su cómodo arreglo se estaba desmoronando. ¿Prefieres dar tu dinero a extraños que a tu propia familia?, preguntó Daniel, con una nota de genuina perplejidad en la voz, como si realmente no pudiera entender por qué el robo podría dañar nuestra relación. Prefiero dar mi dinero a personas que lo usarán para ayudar a otros, respondí, en lugar de personas que lo ven como un derecho. Se fueron sin decir una palabra más, con los tacones de Ashley golpeando rápidamente en mi entrada, mientras se apresuraba a seguir el paso furioso de Daniel. Los observé marcharse, y sentí algo que no había experimentado en años: paz. Por primera vez en décadas, era libre de la agotadora obligación de amar a alguien que veía ese amor como una debilidad a ser explotada. Era libre del peso de intentar ganarme el afecto de alguien que ya había decidido que valía más muerta que viva.
Era libre de descubrir quién podía ser Dolores Vargas cuando no estaba ocupada siendo la madre de Daniel Morrison. El teléfono sonó durante toda la noche. Daniel, Ashley, incluso Jessica llamando para discutir la situación. Dejé que todos fueran al buzón de voz, escuchando más tarde intentos cada vez más desesperados de manipularme para que volviera a cumplir. Pero ya no me dejaba manejar, ya no me dejaba manipular, ya no era la solución conveniente a los problemas de otras personas. Finalmente, estaba lista para empezar a vivir para mí misma. A la mañana siguiente a mi enfrentamiento con Daniel, me desperté con algo que no había experimentado en años. Un silencio que se sentía pacífico en lugar de opresivo. No había ansiedad por lo que pudiera necesitar de mí hoy, ni culpa por decepcionarlo, ni agotadores cálculos mentales sobre cómo gestionar sus expectativas mientras protegía lo poco que me quedaba. Por primera vez en décadas, mi mañana me pertenecía por completo. Preparé café como realmente me gusta, fuerte, con crema de verdad en lugar de la leche descremada que Daniel había insistido que era mejor para mi salud. Me senté en la mesa de mi cocina con mi bata favorita, la azul suave con flores diminutas que Jessica había descartado una vez como anticuada, y vi salir el sol por mi ventana sin que nadie me dijera que estaba desperdiciando el día. El silencio de mi teléfono se sentía como un regalo. Por lo general, a las 8 de la mañana, Daniel habría llamado con alguna petición disfrazada de preocupación. ¿Había tomado mis medicamentos? ¿Estaba comiendo bien? ¿Recordaba cerrar las puertas? Cada llamada, un pequeño recordatorio de que me veía incapaz de cuidarme, a pesar de que había manejado mi propia vida perfectamente bien durante 73 años. Pero hoy, mi teléfono estaba silencioso en la encimera, y me di cuenta de que así era como se sentía la libertad. A las 9:30, hice algo que no había hecho en más de un año. Llamé a un taxi y fui de compras. No a comprar el mandado, no a la farmacia, no a los sombríos recados de supervivencia que se habían convertido en mi única razón para salir de casa. Compras de verdad, para cosas que quería en lugar de cosas que necesitaba. El conductor era una mujer de mediana edad llamada Carmen, que me ayudó a subir a su coche con una amabilidad genuina, en lugar de la eficiencia impaciente a la que me había acostumbrado de los trabajadores de servicio, que veían a las personas mayores como molestias. ¿A dónde la llevo, mi amor?, preguntó, y me di cuenta de que no tenía un destino planeado. A la librería de la calle Madero, dije, sorprendiéndome a mí misma. La grande, la que tiene cafetería adentro. ¿Cuándo fue la última vez que me compré un libro? ¿Cuándo fue la última vez que me senté en una cafetería simplemente porque lo disfrutaba? Las preguntas se sentían arqueológicas, como excavar artefactos de una civilización anterior de mí misma. La librería era exactamente como la recordaba. Enorme, abrumadora, llena de más posibilidades de las que cualquier persona podía explorar en una vida. Deambulé por los pasillos como alguien que regresaba del exilio, pasando mis dedos por los lomos de los libros y recordando lo que se sentía al sentir curiosidad por el mundo, en lugar de solo intentar sobrevivir en él. En la sección de biografías, encontré un libro sobre Julia Child que me hizo sonreír. Siempre había admirado su audacia, la forma en que se había reinventado a los 50 aprendiendo a cocinar en París. ¿Cómo sería, me pregunté, descubrir una nueva pasión a los 74? Compré el libro, junto con 2 novelas de las que había oído hablar en Radio Fórmula, y un recetario enfocado en cocinar para una persona. El total fue de $63, dinero sobre el que habría agonizado por gastar hace apenas una semana. Cuando cada compra tenía que justificarse contra la posibilidad de que Daniel necesitara algo. Pero ahora, gastar mi propio dinero en mi propio placer se sentía como un acto radical de autorrespeto. La cafetería estaba concurrida con la habitual mezcla de estudiantes, hombres de negocios y jubilados que no tenían otro lugar donde ir. Pedí un café grande con crema de verdad y un scone de arándanos. Luego encontré una mesa junto a la ventana donde podía ver a la gente pasar por la banqueta. Abrí la biografía de Julia Child y me perdí en la historia de una mujer que encontró su propósito más tarde en la vida, que se negó a aceptar que sus mejores años habían quedado atrás. Mientras leía, me percaté de las conversaciones que ocurrían a mi alrededor.
discusiones sobre libros, política, planes de viaje, sueños para el futuro. ¿Cuándo había dejado de tener sueños para el futuro? ¿Cuándo había aceptado que mi vida esencialmente había terminado, que todo lo que podía hacer ahora era gestionar mi declive de la manera más elegante posible? Una mujer en la mesa de al lado le estaba contando a su amiga sobre una clase de pintura que había empezado a tomar. Siempre pensé que era terrible en el arte, decía, pero resulta que solo necesitaba encontrar al maestro adecuado. Ahora no veo la hora de que llegue el jueves. No veía la hora de que llegara el jueves. La frase se me quedó grabada mientras estaba sentada allí, tratando de recordar la última vez que había esperado algo con anticipación en lugar de temor. Después de terminar mi café y mis scone, ambos deliciosos, ambos elegidos por placer en lugar de por nutrición, caminé lentamente por el centro de la ciudad. Mis piernas estaban más firmes de lo que habían estado en meses, como si la ausencia de estrés constante hubiera mejorado mi equilibrio físico junto con mi equilibrio emocional. Me detuve en una tienda de ropa por la que había pasado cientos de veces, pero nunca había entrado. Era el tipo de lugar que atendía a mujeres más jóvenes, con colores brillantes y estilos modernos que yo había asumido que no eran apropiados para alguien de mi edad. Pero mirando por la ventana, vi un suéter morado suave que me recordaba las violetas de mi taza de café, y me encontré entrando. La vendedora probablemente tenía la edad que habría tenido mi hija si la hubiera tenido, de principios de los 40, profesionalmente amable pero no condescendiente. ¿Puedo ayudarla a encontrar algo? Estaba mirando el suéter morado en el escaparate. Dije, y luego añadí impulsivamente, nunca antes me he puesto morado. Ella sonrió, y era genuina. El morado le sentaría muy bien con su pelo plateado. ¿Le gustaría probárselo? El espejo del vestidor me mostró a una mujer que apenas reconocía. El morado resaltaba el azul de mis ojos, que había olvidado que eran realmente bonitos. El corte era favorecedor sin ser demasiado juvenil, sofisticado sin ser anticuado. Parecía alguien que podría tener opiniones sobre libros, que podría tomar clases de pintura, que podría tener algún lugar al que ir los jueves por la tarde. Compré el suéter, junto con un par de zapatos cómodos pero elegantes que no se parecían en nada a los monstruos ortopédicos que Daniel había insistido que necesitaba. Al salir de esa tienda con mi ropa nueva, me sentí transformada de una manera que no tenía nada que ver con la moda y todo que ver con la elección. El viaje en taxi a casa me dio tiempo para procesar lo que había logrado. Había pasado una mañana haciendo exactamente lo que quería hacer, sin pedir permiso, sin justificar mis elecciones, sin considerar cómo mis acciones podrían incomodar a otra persona. Era algo tan simple, pero se sentía revolucionario. Esa noche llamé a la señora Pérez, una vecina con la que apenas había hablado desde la muerte de Francisco. También era viuda, unos años más joven que yo, que vivía 3 casas más abajo, y siempre me saludaba cuando me veía revisar el correo. ¿Dolores? Sonó sorprendida al escucharme. ¿Cómo estás, querida? Bien, en realidad. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Me preguntaba si te gustaría tomar un café esta semana. Me di cuenta de que no conozco a mis vecinos tan bien como debería. Hicimos planes para el jueves por la tarde. No veía la hora de que llegara el jueves, y colgué sintiéndome más ligera de lo que había estado en años. Una llamada telefónica, una simple conexión social, y ya mi mundo se sentía más grande. Pasé la noche leyendo la biografía de Julia Child, mientras usaba mi nuevo suéter morado, mirando de vez en cuando mi reflejo en la ventana oscura, y maravillándome de la mujer que me miraba fijamente. Se veía viva, comprometida, como alguien con su propia agenda en lugar de alguien que espera que otros le digan qué hacer. Mi teléfono sonó a las 10:30. Daniel, por supuesto. Lo dejé ir al buzón de voz, y luego escuché su mensaje mientras me cepillaba los dientes. Mamá, he estado pensando en nuestra conversación de ayer. Creo que ambos dijimos cosas que no queríamos decir. ¿Por qué no vengo este fin de semana y lo solucionamos? Te quiero, y no quiero que los problemas de dinero se interpongan entre nosotros. La familia es más importante que cualquier otra cosa. Borré el mensaje sin pensarlo 2 veces. Amor, decía. Pero el amor no roba a las personas vulnerables.
El amor no hace gaslighting ni manipula. El amor no intenta internar a parientes inconvenientes en residencias. Lo que Daniel sentía por mí no era amor, era posesión. Y ya no estaba disponible para ser poseída. Esa noche, dormí mejor que en meses. Sin ansiedad por las llamadas telefónicas de mañana, sin culpa por decepcionar a nadie, sin ensayos mentales agotadores de conversaciones en las que tendría que defender mi derecho a mi propio dinero y a mis propias elecciones. Soñé con París, con clases de cocina y estudios de arte, con trenes a lugares a los que nunca había ido. En mis sueños, llevaba puesto mi suéter morado y tenía un lugar importante al que ir. Un lugar que solo yo conocía. El viernes por la mañana trajo otra pequeña revolución. Decidí conducir yo misma al supermercado. No había conducido en meses. No desde que Daniel había comenzado a hacer comentarios sobre mi tiempo de reacción y mi visión. Pero mi licencia de conducir seguía siendo válida. Mi coche seguía en el garaje y estaba cansada de depender de otras personas para el transporte básico. El coche arrancó a la primera, como si hubiera estado esperando pacientemente mi regreso a la independencia. El viaje a la tienda fue lento pero exitoso, y sentí un absurdo orgullo por lograr algo que una vez había sido rutinario. En el supermercado, compré ingredientes para comidas que realmente quería comer en lugar de los alimentos insípidos y supuestamente saludables para el corazón que Daniel había insistido que eran apropiados para alguien de mi edad. Fresas frescas, mantequilla de verdad, una botella de vino que costaba más de lo que solía gastar en comestibles en una semana. Ya no estaba comprando para sobrevivir, estaba comprando por placer. El joven que me había ayudado a alcanzar la lata de sopa la semana anterior estaba trabajando de nuevo, y sonrió cuando me vio. ¿Cómo está hoy, señora Vargas? Dije. Dolores Vargas. Y estoy de maravilla, gracias. Se ve diferente, dijo. Y luego se sonrojó ligeramente. Quiero decir, se ve feliz, feliz. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me describió de esa manera? ¿Cuándo había sentido por última vez que tenía derecho a la felicidad en lugar de solo a la ausencia de crisis inmediatas? Me siento diferente, le dije. Me siento yo misma otra vez. Esa tarde, hice algo que habría sido impensable una semana antes. Llamé a una agencia de viajes. No para planificar nada específico, sino solo para preguntar sobre las posibilidades. ¿Qué tipo de viajes estaban disponibles para viajeros solos? ¿Qué alojamiento existía para personas que necesitaban algo de asistencia pero no eran inválidos? La agente, una mujer alegre llamada Sofía, pareció encantada de discutir las opciones. Había viajes en grupo diseñados para viajeros maduros, cruceros fluviales con instalaciones médicas a bordo, incluso talleres de arte y cocina en lugares hermosos. Siempre he querido ver Italia, me encontré diciendo. ¿Es realista para alguien de mi edad? Absolutamente, respondió Sofía. Tenemos programas maravillosos diseñados específicamente para personas que quieren experimentar Italia a un ritmo cómodo. ¿Cuándo pensaba viajar? ¿Cuándo pensaba viajar? La pregunta implicaba que yo tenía control sobre mi propio horario, que podía hacer planes basados en mis propios deseos en lugar de en la disponibilidad de otras personas. Quizás en la primavera, dije, sorprendiéndome a mí misma con la certeza de ello. Me gustaría ver el campo cuando todo esté floreciendo. Hice una cita para discutir los detalles la semana siguiente y colgué sintiéndome mareada de posibilidades. Italia, en primavera, porque quería ir y porque podía. Esa noche, la señora Pérez llamó para confirmar nuestra cita para tomar café. Me alegro mucho de que me hayas contactado, dijo. He querido conocerte mejor, pero no estaba segura de si te interesaba la compañía. Sí me interesaba la compañía. Durante todos esos meses me había estado muriendo de hambre de conexión humana, mientras mis vecinas asumían que yo prefería la soledad. ¿Cuántas oportunidades de amistad me había perdido porque había estado demasiado absorta en tratar de gestionar las expectativas de Daniel para notar el mundo que me rodeaba? Me interesa mucho la compañía, le dije. Me estoy dando cuenta de que me he estado escondiendo de la vida durante demasiado tiempo. Mientras colgaba, me vi en el espejo del pasillo. Suéter morado, pelo plateado peinado con esmero,
ojos brillantes con algo que podría haber sido esperanza. Parecía una mujer con planes, con posibilidades, con jueves que anticipar. Por primera vez en años, parecía alguien que podría querer conocer. La casa se sentía diferente ahora, no vacía sino tranquila, no solitaria sino privada. Era mi espacio, moldeado por mis elecciones, receptivo a mis necesidades en lugar del juicio de otra persona. Tenía 74 años y acababa de empezar a descubrir en qué me podría convertir. La intervención llegó 3 semanas después, orquestada con la precisión de una operación militar. Estaba disfrutando de mi café del jueves por la tarde con la señora Pérez. Nos habíamos hecho muy amigas, compartiendo historias sobre nuestros difuntos esposos y sueños que pensábamos que estaban detrás de nosotros, cuando los vi por la ventana de mi cocina. El Mercedes de Daniel se detuvo en mi entrada, seguido por el SUV de Jessica y un coche que no reconocí. Emergieron como una delegación, con los rostros decididos con sombría determinación. Daniel llevaba una carpeta gruesa con documentos. Jessica sostenía lo que parecían correos electrónicos impresos. Y la extraña, una mujer de unos 50 años vestida con un traje de negocios conservador, agarraba un maletín como un escudo. «Ay, Dios mío», dijo la señora Pérez, al notar mi expresión. «Eso parece serio». «Está a punto de serlo», respondí, sintiendo que esa familiar calma se asentaba sobre mí. La misma claridad que me había llevado a través de la reunión en el banco, a través del robo de Daniel, a través de todas las pequeñas revelaciones que habían reconstruido mi comprensión de mi propia vida. El timbre sonó con una persistencia inusual, como si la urgencia pudiera obligar al cumplimiento. Abrí la puerta para encontrar a Daniel flanqueado por su equipo de apoyo, todos ellos con expresiones de preocupación cuidadosamente ensayadas. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Daniel, dando un paso adelante sin invitación. «Esta es la doctora Mariana Morales, psiquiatra geriátrica. Le hemos pedido que evalúe tu comportamiento reciente». Una psiquiatra. La opción nuclear, tal como esperaba. Iban a tratar de que me declararan mentalmente incompetente, para demostrar que mi resistencia a su control era evidencia de deterioro cognitivo en lugar de ira justificada. «¡Qué considerados!», dije, sin moverme de la puerta. «¿También trajiste a un abogado para explicar por qué robar a personas mayores de repente es legal?» La doctora Morales dio un paso adelante con suavidad profesional. «Señora Vargas, entiendo que está molesta por algunos asuntos financieros. Su familia está preocupada de que el estrés pueda estar afectando su juicio. Quizás podríamos sentarnos y discutir». «Mi juicio está bien, doctora Morales. Está lo suficientemente bien como para reconocer una trampa cuando la veo». Jessica se acercó, con la voz adoptando el tono particular que usaba cuando le hablaba a Tommy sobre su tarea. «Dolores, estamos todos aquí porque te queremos. Nos preocupan los cambios en tu comportamiento, las acusaciones que has estado haciendo. Esto no es como tú». «¿Esto no es como tú?», la frase que me había atormentado durante meses. La sugerencia de que cualquier desviación de la aceptación pasiva era evidencia de deterioro mental. Pero tenían razón. Esto no era como la Dolores del pasado. La Dolores del pasado los habría invitado a pasar, ofrecido café, se habría disculpado por causar problemas y les habría permitido hacer gaslighting para que cumpliera con sus deseos. La nueva Dolores tenía planes diferentes. «Tienes razón, Jessica. Esto no es como yo. La Dolores del pasado te habría permitido seguir robándome mientras fingías que era amor. La Dolores del pasado habría estado agradecida por el privilegio de ser robada por mi propia familia». La paciencia de Daniel se estaba deshilachando. Pude verlo en la tirantez alrededor de sus ojos, en la forma en que su agarre en la carpeta había puesto blancos sus nudillos. «Mamá, estás paranoica y delirando. La doctora Morales ha revisado tu caso y está de acuerdo en que estás mostrando signos de deterioro cognitivo que requieren una intervención inmediata». «¿Mi caso?», miré a la doctora Morales con nueva comprensión. «¿Ya me ha diagnosticado sin conocerme? ¿Basándose en qué pruebas?». La compostura profesional de la doctora Morales se resquebrajó ligeramente. Su hijo proporcionó información sobre sus recientes cambios de comportamiento, sus acusaciones de robo, su repentina decisión de cambiar su testamento.
Estos pueden ser indicadores ¿de qué? ¿De una anciana que finalmente se defiende? ¿De alguien que se niega a ser explotada nunca más? Me volví hacia Daniel, y por primera vez en nuestra conversación, dejé que mi enfado se mostrara. Le dijiste que estaba delirando, ¿verdad? Me pintaste como una anciana confundida que estaba imaginando cosas. Estás imaginando cosas, dijo Daniel, con la voz en tono más alto. Estás viendo conspiraciones donde no las hay, haciendo acusaciones que no tienen sentido. Las transferencias de dinero que te quejas fueron autorizadas por ti. Simplemente no estás recordando con claridad. Entonces, no te importará si la doctora Morales revisa los registros bancarios que he traído, dije, produciendo una carpeta propia, junto con la documentación de mi abogado y los informes de las 2 evaluaciones psiquiátricas independientes que me he hecho. El silencio que siguió fue profundo. El rostro de Daniel palideció, y vi a Ashley emerger del asiento del copiloto de su coche, evidentemente habiéndole instruido que esperara, pero incapaz de resistir presenciar la confrontación. La doctora Morales tomó la carpeta con curiosidad profesional, cambiando su actitud mientras escudriñaba los documentos en su interior. Estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias no autorizadas, documentación legal de mi competencia cognitiva, evaluaciones psiquiátricas que me declaraban no solo mentalmente sana, sino notablemente resiliente para alguien que había experimentado abuso financiero sistemático. Señora Vargas, dijo la doctora Morales lentamente, estos documentos cuentan una historia muy diferente a la que me hicieron creer. Me imagino que sí, miré a Daniel, cuya cuidadosa fachada finalmente se estaba agrietando. Le gustaría explicarle a la doctora Morales cómo me ha estado robando sistemáticamente durante 2 años, mientras le decía a todo el mundo que era demasiado mentalmente incompetente para administrar mis propias finanzas. Eso no es lo que pasó, dijo Daniel, pero su voz carecía de convicción. Estás tergiversando todo. Me pediste que te ayudara a administrar tu dinero porque dijiste que era demasiado complicado. ¿Cuándo? Lo interrumpí. ¿Cuándo te pedí ayuda? ¿Qué fecha? ¿Qué conversación? Porque no tengo memoria de haberte dado permiso para acceder a mis cuentas, y el banco no tiene registro de ninguna transferencia autorizada. Jessica dio un paso adelante. Su papel aparentemente ser el de proporcionar manipulación emocional cuando la intimidación legal fracasó. Dolores. Incluso si hubiera algunas irregularidades con el dinero, podemos solucionarlo. Lo importante es que estés segura y atendida. Hemos encontrado una residencia muy bonita, donde puedes visitarme 2 veces al año y decirte a ti mismo que estás siendo un buen familiar. Terminé. Donde seré el problema de otra persona, internada con otros parientes inconvenientes mientras gastas lo que queda de mi dinero. Ashley eligió ese momento para unirse a nuestra pequeña reunión, su presencia agregando una capa extra de teatro surrealista a los procedimientos. Señora Vargas, creo que está siendo injusta. Daniel ha estado tratando de cuidar de usted. Ashley, ¿verdad? Me volví para enfrentarla directamente. El emprendimiento comercial que nunca se materializó, el que se financió con 8,000 pesos de mi dinero, ¿cómo le fue? Su rostro se sonrojó y miró a Daniel en busca de apoyo. Pero Daniel estaba mirando a la doctora Morales, que todavía estaba leyendo mi documentación con creciente interés profesional. Señor Morrison, dijo la doctora Morales cuidadosamente, estas evaluaciones psiquiátricas indican que su madre no muestra signos de deterioro cognitivo. De hecho, sugieren que ha estado bajo considerable estrés, posiblemente por lo que el psiquiatra evaluador describe como manipulación emocional y financiera sistemática. Esos médicos no la conocen como yo, dijo Daniel desesperadamente. No la ven a diario. No saben de la confusión, del olvido, de la forma en que ha estado viviendo sola en esa casa. ¿Te refieres a la forma en que elegí vivir en mi propia casa, gastando mi propio dinero en mi propia vida? Lo interrumpí. ¿La forma en que me negué a estar agradecida por ser robada? La doctora Morales cerró la carpeta y miró a Daniel con desaprobación profesional. Señor Morrison, creo que ha habido un malentendido importante sobre la condición de su madre. Basándome en estas evaluaciones y en mi breve interacción con ella,
No veo ninguna evidencia de deterioro cognitivo que justifique un internamiento involuntario o un proceso de tutela. Las palabras golpearon a Daniel como golpes físicos. Internamiento involuntario. Proceso de tutela. La maquinaria legal que había estado preparando para desplegar contra mí, ahora revelada en toda su calculada crueldad. Viniste aquí planeando hacerme declarar incompetente, dije con el alcance total de su plan haciéndose evidente. Ibas a usar la evaluación de esta doctora para tomar el control legal de mi vida. Estábamos tratando de protegerte, dijo Jessica débilmente. ¿De qué? ¿De tomar mis propias decisiones? ¿De negarme a ser robada? ¿De tener la audacia de esperar el respeto básico de mi propia familia? Caminé hacia mi chimenea y recogí una fotografía. La graduación de Daniel de la Escuela de Leyes. Todos nosotros sonriendo a la luz del sol, creyendo que estábamos celebrando el comienzo de su éxito en lugar del final de nuestra relación. Tuve esta foto en mi chimenea durante 15 años, dije, sosteniéndola para que todos la vieran. Estaba tan orgullosa de ti, Daniel, tan orgullosa del hombre en que creía que te habías convertido. Caminé hacia la chimenea y arrojé la fotografía a las frías cenizas. El cristal se hizo añicos con un sonido como de promesas rotas. Pero ese hombre nunca existió, ¿verdad? El hombre del que estaba orgullosa era solo una historia que me conté para justificar los años de explotación y manipulación. Mamá, no, empezó Daniel, pero levanté la mano. Ya no soy tu mamá, Daniel. Se supone que las madres deben ser amadas, no robadas. Se supone que las madres deben ser respetadas, no declaradas incompetentes cuando se niegan a ser victimizadas. Me volví hacia la doctora Morales, que estaba observando la escena con la fascinación de alguien que presenciaba un caso de disfunción familiar de manual. Doctora, quiero que sepa que he hecho arreglos para que se envíen copias de toda mi documentación a la Junta Estatal que otorga licencias a psiquiatras geriátricos. Siento curiosidad por la ética de diagnosticar a alguien sin conocerlo, basándose únicamente en información proporcionada por alguien que tenía claros motivos financieros para querer que esa persona fuera declarada incompetente. El rostro de la doctora Morales se puso pálido. Señora Vargas, yo estaba operando bajo la suposición de que la información que recibí era precisa. Por supuesto que sí. Al igual que Daniel operó bajo la suposición de que robar a su anciana madre estaba de alguna manera justificado. Miré a cada uno de ellos por turnos. Daniel, Jessica, Ashley, la doctora Morales, todos cómplices a su manera en la destrucción sistemática de mi autonomía y dignidad. Quiero que todos se vayan de mi casa, dije en voz baja. Daniel, ya no eres bienvenido aquí, ya no eres parte de mi vida, ya no eres mi heredero, mi contacto de emergencia, ni mi problema a resolver. No puedes hacer esto, dijo Daniel con la voz quebrada. Soy tu hijo. Soy tu familia. La familia no se roba, respondí. La familia no miente a los médicos para que sus parientes sean declarados incompetentes. La familia no interna a las personas en residencias cuando se vuelven inconvenientes. Abrí la puerta de mi casa y me puse junto a ella, dejando claras mis expectativas. Ustedes... Detienen 5 minutos para abandonar mi propiedad antes de que llame a la policía y los retire por allanamiento de morada. Se marcharon en fila como un ejército derrotado, con su intervención cuidadosamente orquestada, derrumbada en el caos y la mutua recriminación. Pude oírlos discutir en mi entrada. Daniel culpando a la doctora Morales por no hacer su trabajo, Jessica defendiendo su papel en la conspiración, Ashley sugiriendo que consultaran a otro psiquiatra que pudiera ser más cooperador. Pero sus voces ya se desvanecían en ruido de fondo. Ya no tenían poder sobre mí, ni capacidad para manipular, controlar o disminuirme. Había recuperado mi vida, mi dinero, mi dignidad y mi derecho a tomar mis propias decisiones. La señora Pérez apareció a mi lado, habiendo presenciado toda la confrontación desde la ventana de mi cocina. ¿Estás bien, querida?, preguntó suavemente. Miré la fotografía rota en mi chimenea, la entrada vacía donde había estado el coche de mi hijo, a la mujer del suéter morado reflejada en el espejo de mi pasillo. Estoy mejor que bien, dije. Soy libre. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Abrí una botella de vino,
y brindé por mi propio coraje. La casa se sentía diferente ahora, no vacía sino espaciosa, no solitaria sino tranquila. Era verdaderamente mía otra vez, receptiva a mis elecciones en lugar de estar moldeada por las expectativas de otras personas. Tenía 74 años, y finalmente había aprendido la diferencia entre estar sola y estar sola, entre ser abandonada y ser liberada. Mañana, llamaría a Sofía sobre ese viaje a Italia. Esta noche, celebraría el hecho de que tenía un lugar a donde ir, algo que esperar y un futuro que me pertenecía por completo. 3 meses después de la confrontación, estaba parada frente al espejo de mi baño aplicándome lápiz labial. Lápiz labial de verdad, no los colores pálidos y apacibles que había usado durante años, sino un coral audaz que hacía que mis ojos brillaran y mi piel resplandeciera. Hoy era el día que había estado planeando durante semanas, y quería parecer la mujer en que me había convertido en lugar de la sombra que había sido. La mujer del espejo era una revelación, cabello plateado peinado con un corte moderno que enmarcaba mi rostro en lugar de ocultarlo. Al suéter morado se habían sumado otras prendas de colores que nunca me había atrevido a usar: verde esmeralda, azul profundo, incluso un amarillo suave que me recordaba las mañanas de primavera. Pero más que la ropa, era mi postura lo que había cambiado. Me enderezaba más, ocupaba más espacio, me movía por el mundo como alguien que pertenecía a él. El taxi llegó a las 10 en punto. Había contratado a Carmen otra vez. Se había convertido en mi conductora habitual para ocasiones especiales, y hoy definitivamente calificaba. En el asiento trasero había una maleta pequeña y mi pasaporte, ambos símbolos de la vida que estaba construyendo para mí. ¿Aeropuerto?, preguntó Carmen, aunque ya sabía la respuesta. Aeropuerto, confirmé, recostándome en el asiento con una satisfacción que nunca antes había sentido. Me voy a Italia. Italia. La palabra aún me parecía mágica en la lengua, imposible en el mejor de los sentidos. 6 semanas de talleres de arte en la Toscana, organizados por una empresa especializada en viajes para mujeres maduras que querían descubrir nuevas pasiones. Me alojaría en un monasterio reconvertido, aprendería a pintar acuarelas, comería comida preparada por chefs locales y compartiría la experiencia con otras 15 mujeres que habían decidido que sus vidas no habían terminado solo porque sus hijos habían crecido. Los meses desde la fallida intervención de Daniel habían sido una clase magistral para redescubrirme a mí misma. Había empezado poco a poco. Ese café con la señora Pérez había llevado a paseos semanales por el barrio, que me habían presentado a otras mujeres que habían sido invisibles para mí durante mis años de obsesión por las necesidades de Daniel. Margarita, de 2 calles más allá, que había formado un club de lectura después de la muerte de su marido. Sofía, que vivía en el complejo de apartamentos cerca de la biblioteca y había estado buscando a alguien con quien ir al cine por la tarde. Elena, una exprofesora de 78 años que había empezado a ser voluntaria en el centro de alfabetización y necesitaba ayuda con sus eventos de recaudación de fondos. De repente, mi calendario estaba lleno de opciones en lugar de obligaciones. Reuniones del club de lectura los martes donde debatíamos de todo, desde misterios hasta memorias. Películas de los jueves por la tarde donde podíamos comentar la trama sin molestar a nadie. Paseos de los sábados por la mañana que habían evolucionado en brunches en cafés que nunca había sabido que existían. Trabajo voluntario los miércoles por la noche donde utilizaba las habilidades organizativas que había desarrollado dirigiendo un negocio de banquetes para ayudar a los adultos a aprender a leer. Cada actividad había sido una pequeña revelación sobre quién podría ser Dolores Vargas cuando no estaba ocupada siendo la madre de Daniel Morrison. Era más divertida de lo que recordaba, más decidida, más curiosa por las historias de otras personas. Tenía fuertes sentimientos sobre libros y películas, opiniones apasionadas sobre la política local y un talento para organizar eventos que reunían a la gente. El centro de alfabetización había sido particularmente transformador. Trabajar con estudiantes adultos que estaban aprendiendo a leer me había recordado que nunca es demasiado tarde para adquirir nuevas habilidades, para cambiar la trayectoria de tu vida a través de la determinación y el coraje. María,
una inmigrante de 60 años que había ocultado su analfabetismo durante décadas, finalmente había aprendido a leer los informes escolares de sus nietos. Jaime, un trabajador de la construcción cuya lesión lo había obligado a encontrar nuevas opciones profesionales, ahora leía manuales técnicos y planeaba convertirse en inspector de seguridad. Ver sus rostros iluminarse cuando las palabras comenzaron a tener sentido había despertado algo en mí que había estado inactivo durante años. El deseo de ser útil por mis propias razones en lugar de por la conveniencia de otra persona. Empecé a enseñar habilidades básicas de informática a personas mayores, ayudándolas a navegar por la banca en línea y las redes sociales para que pudieran mantenerse conectadas con familiares distantes. La ironía no se me escapó. Estaba ayudando a otras personas a mantener las relaciones familiares mientras cortaba lazos con mi propio hijo tóxico. Pero fue mi pintura lo que más me había sorprendido. Lo que había comenzado como un interés casual provocado por escuchar aquella conversación en la cafetería, se había convertido en una pasión genuina. Me había inscrito en una clase de acuarela para principiantes en el centro comunitario, esperando producir bocetos amateur vergonzosos. En cambio, había descubierto que tenía un ojo para el color y la composición que había estado esperando 74 años para ser descubierto. Mi primera pintura había sido de mi taza de café, la de las violetas que Francisco me había dado. Sencilla, tentativa, pero reconocible. Mi instructora, una mujer paciente llamada Clara que se especializaba en enseñar arte a adultos mayores, me había animado a seguir explorando. «Ves detalles que otras personas no ven», me había dicho. «Eso no es algo que se pueda enseñar. Eso es un don. Un don». A los 74 años, seguía descubriendo dones que no sabía que poseía. Las pinturas habían pasado de bodegones sencillos a paisajes, retratos, incluso piezas abstractas que expresaban emociones que no podía poner en palabras. Mi pared de la cocina ahora exhibía una galería de mi obra, un diario visual de mi transformación de víctima a artista. Los colores se habían vuelto más audaces a medida que me había vuelto más segura. Las pinceladas más decisivas a medida que había aprendido a confiar en mis instintos. El viaje a Italia había sido sugerencia de Clara. «Has superado lo que puedo enseñarte aquí», me había dicho después de criticar mi último paisaje. «Necesitas ver la luz de la Toscana. Aprender cómo los maestros la capturaron. Necesitas pintar donde pintaron Miguel Ángel y Da Vinci». La idea me había parecido absurda al principio. Mujeres de mi edad no decidían simplemente estudiar arte en Italia, pero entonces me di cuenta de que «mujeres de mi edad» era una limitación que me había impuesto a mí misma, no una verdad sobre lo que era posible. Llamé a Sofía a la agencia de viajes el mismo día. Mientras Carmen sorteaba el tráfico del aeropuerto, pensé en la despedida que había tenido con la señora Pérez la noche anterior. Se había convertido en más que una vecina, se había convertido en la hermana que nunca tuve, la familia que había elegido en lugar de heredar. «Estoy muy orgullosa de ti», me había dicho, con lágrimas en los ojos mientras estábamos sentadas en mi porche compartiendo una botella de vino. «Cuando te conocí parecías tan disminuida, como si te estuvieras disculpando por ocupar espacio. Ahora mírate, viajando a Italia para estudiar arte como si tuvieras 25 años en lugar de 74. Me siento como si tuviera 25, admití. Bueno, tal vez 35. Siento que tengo un futuro en lugar de solo un pasado». El proceso de facturación en el aeropuerto fue más fácil de lo que esperaba. El personal de la aerolínea fue servicial sin ser condescendiente, tratándome como a una viajera en lugar de como a una posible carga. Me había preocupado por navegar por el aeropuerto sola, pero pasé por seguridad y encontré mi puerta con una confianza que me sorprendió. Mientras esperaba para abordar, llamé a Elena para informarle de que había llegado sana y salva al aeropuerto. Estaba coordinando el evento de recaudación de fondos del centro de alfabetización mientras yo no estaba, y quería asegurarme de que tenía todo lo que necesitaba. «Dolores, deja de preocuparte por nosotras y concéntrate en tu aventura». Se rió. «Nos arreglamos bien antes de que llegaras, y nos arreglaremos mientras pintas tu camino por la Toscana». Pero sus palabras me recordaron algo importante. Me necesitaban aquí.
pero no de la manera desesperada y explotadora en que Daniel me necesitaba. Estas mujeres apreciaban mis contribuciones sin darlas por sentadas. Valoraban mis habilidades sin verlas como derechos. Habían construido relaciones conmigo basadas en el respeto mutuo en lugar de en una obligación unilateral. El vuelo a Roma fue mi primer viaje internacional en más de 20 años. Francisco y yo habíamos hablado de ver Europa juntos, pero siempre había algo más urgente: la educación de Daniel, el negocio, las reparaciones de la casa que no podían esperar. Ahora, mirando por la ventanilla del avión el océano Atlántico, me di cuenta de que, algún día, era un lujo que ya no podía permitirme. A los 74 años, el algún día era ahora. Mi compañera de asiento era una mujer de mi edad que viajaba sola para visitar a su hija en Londres. Pasamos el vuelo compartiendo historias sobre nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestros descubrimientos sobre en qué nos estábamos convirtiendo en nuestros 70. Se llamaba Ruth y había enviudado hacía 5 años. Como yo, había pasado los primeros años de la viudez tratando de ser útil a sus hijos adultos, solo para darse cuenta de que ser útil no era lo mismo que ser valorada. Mi hija solía llamarme todas las semanas. Me contó Ruth mientras compartíamos galletas de avión sobre el Atlántico. Pero las conversaciones siempre eran sobre lo que podía hacer por ella: cuidar a los niños, cocinar para su familia, ayudar con los proyectos domésticos. Cuando empecé a decir que no a veces, empecé a hacer mis propios planes. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. ¿Extrañas las llamadas?, le pregunté. Ruth se lo pensó seriamente. Extraño la ilusión de que era importante para ella, pero no echo de menos sentirme como una tienda de conveniencia. Siempre abierta, siempre surtida con lo que necesitaba, nunca valiosa por mi propio bien. Sus palabras cristalizaron algo en lo que había estado pensando durante meses. La versión del amor de Daniel había sido transaccional. Yo solo era valiosa para él mientras fuera útil. Cuando dejé de ser útil en las formas que él prefería, cuando empecé a afirmar mis propias necesidades y límites, su interés en mantener nuestra relación se había evaporado. El amor de verdad, estaba aprendiendo, no desaparecía cuando se volvía inconveniente. Las amigas que había hecho, las relaciones que había construido basándome en el interés y el respeto mutuos, no me exigían que me disminuyera para mantenerlas. Celebraban mi crecimiento en lugar de sentirse amenazadas por él. El monasterio en la Toscana era todo lo que había esperado y más. Construido en el siglo XV, convertido en un retiro de arte en la década de 1990, ofrecía un alojamiento cómodo en edificios que habían albergado a contemplativos durante siglos. Mi habitación era sencilla pero hermosa. Muros de piedra, vigas de madera, una ventana que daba a olivares y colinas onduladas que parecían brillar con la luz de la tarde. Las otras mujeres del programa fueron revelaciones. Sarah, una profesora jubilada de Boston que siempre había querido pintar, pero nunca había encontrado tiempo entre la enseñanza y la crianza de 4 hijos. Margarita, una antigua enfermera de Seattle, que había descubierto la terapia de arte después de la muerte de su marido a causa del Alzheimer. Linda, una abuela de Phoenix que había vendido su casa y estaba gastando su herencia en experiencias en lugar de dejársela a hijos que ya habían dejado claro que la veían principalmente como un recurso financiero futuro. Éramos 15 mujeres con edades comprendidas entre los 62 y los 81 años, todas descubriendo que la creatividad no tenía fecha de caducidad, que la pasión podía cultivarse en cualquier etapa de la vida. Algunas habían estado pintando durante años, otras, como yo, eran principiantes relativas. Lo que compartíamos era el coraje de priorizar nuestro propio crecimiento por encima de las expectativas de otras personas. La primera semana fue intensiva. Lecciones matutinas en la capilla reconvertida del monasterio, donde la luz natural entraba a raudales por las altas ventanas e iluminaba nuestros atriles como altares a la creatividad. Sesiones vespertinas en los jardines, aprendiendo a capturar la interacción de la luz y la sombra en las piedras antiguas. Críticas nocturnas, donde compartíamos nuestro trabajo y nuestros descubrimientos con la honestidad solidaria de mujeres que habían superado la necesidad de competir entre sí.
Nuestro instructor era un artista local llamado Giovanni, que hablaba un inglés excelente y tenía una paciencia infinita con los estudiantes que estaban aprendiendo a ver el mundo a través de los ojos de un artista. No sois demasiado mayores para aprender, nos decía repetidamente. Tenéis la edad suficiente para tener algo que decir. Esa es la diferencia. Con la edad suficiente para tener algo que decir. La frase se convirtió en mi mantra mientras pintaba paisajes que captaban no solo la realidad física de la campiña toscana, sino también la realidad emocional de mi transformación. Los colores que elegí eran audaces, decisivos, los púrpuras y corales y azules profundos de una mujer que ya no se disculpaba por ocupar espacio en el mundo. Al final de la primera semana, había producido 3 pinturas que Giovanni describió como prometedoras. Al final de la segunda semana, tenía una que llamó excepcional, una acuarela del monasterio al atardecer que capturaba la luz dorada que hacía que todo en la Toscana pareciera pintado por manos divinas. Pero más que las pinturas, estaba creando una nueva versión de mí misma, una mujer que se despertaba cada mañana emocionada por el día que tenía por delante, que abordaba los desafíos con curiosidad en lugar de miedo, que se conectaba con otras mujeres a través de intereses compartidos en lugar de sufrimiento compartido. En nuestra última noche, las 15 nos sentamos en el patio del monasterio compartiendo vino e historias sobre lo que habíamos aprendido. La conversación abarcó desde descubrimientos técnicos sobre la mezcla de colores hasta profundas reflexiones sobre la relación entre la creatividad y la identidad. Pasé 40 años creyendo que ser una buena madre significaba desaparecer en las necesidades de mis hijos, compartió Margarita. Venir aquí, aprender a pintar, me ha recordado que ser una persona completa me convierte en una mejor madre, no en una egoísta. Ojalá lo hubiera descubierto antes, agregó Linda. Pero tal vez necesitaba tener esta edad para tener el coraje de ponerme a mí misma primero sin sentirme culpable por ello. Mientras escuchaba sus historias, me di cuenta de que cada una de nosotras había hecho un viaje similar, del autosacrificio al autodescubrimiento, de la obligación a la elección, de sobrevivir a prosperar. Todas habíamos aprendido que nunca era demasiado tarde para convertirnos en quienes estábamos destinadas a ser. El vuelo de regreso fue agridulce. Estaba emocionada por compartir mis experiencias con la señora Pérez y mis otras amigas, por colgar mis nuevas pinturas en la galería de mi cocina, por seguir desarrollando las habilidades que había descubierto en la Toscana. Pero también estaba triste por dejar el mágico capullo del monasterio, donde la creatividad era la máxima prioridad y el crecimiento personal se celebraba en lugar de cuestionarse. Mientras el avión descendía hacia Chicago, miré el familiar horizonte y me di cuenta de que estaba regresando a una vida que era completamente diferente de la que había dejado, no solo por el viaje, sino por la mujer que lo había hecho. Ya no era Dolores Vargas, la madre decepcionante de Daniel Morrison. Era Dolores Vargas, artista, amiga, voluntaria, viajera, una mujer con su propia agenda y sus propias aventuras. Finalmente había aprendido la diferencia entre ser necesaria y ser valorada, entre ser útil y ser amada. Y al aprender esa diferencia, había descubierto algo aún más importante. Podía amarme y valorarme a mí misma, independientemente de cómo los demás eligieran verme. A los 74 años, apenas estaba empezando. Un año después, estaba en la galería del Centro Comunitario de Arte de la Ciudad de México, viendo a extraños admirar pinturas que llevaban mi firma en la esquina inferior derecha. La inauguración de Renacimiento Arte después de los 70 fue más exitosa de lo que cualquiera de nosotras se había atrevido a esperar, con puntos rojos que aparecían junto a varias piezas a medida que avanzaba la noche. Mi acuarela del monasterio toscano colgaba en el centro de la exposición, iluminada por una suave iluminación de galería que hacía que el atardecer dorado que había capturado pareciera brillar desde adentro. Debajo de ella, un pequeño cartel decía: Monasterio al atardecer, Dolores Vargas, 74 años, acuarela sobre papel. 74 años. Hace un año, esos números habrían parecido una limitación, un recordatorio de todo lo que supuestamente era demasiado vieja para intentar. Ahora,
Se sentían como una insignia de honor. La prueba de que la creatividad no tiene fecha de caducidad. ¿Señora Vargas? Una joven se acercó con un cuaderno y una cámara. Soy Sofía López, de El Universal. ¿Podría hacerle algunas preguntas sobre su trabajo? Una reportera. A los 75 años, me estaban entrevistando sobre mi arte en El Universal. La ironía no se me escapó. Daniel siempre había sido quien podía hacer noticia, con su práctica de abogados y sus logros profesionales. Yo había sido el personaje secundario en su historia, sin imaginar nunca que pudiera tener una historia que valiera la pena contar. Por supuesto, dije, alisando mi vestido verde esmeralda, otra audaz elección de color que habría parecido imposible durante mis años de autoimpuesta invisibilidad. Su declaración de artista menciona que no empezó a pintar hasta los 73 años, dijo Sofía, consultando sus notas. ¿Qué la inspiró a empezar tan tarde en la vida? Tarde en la vida. La frase aún picaba, con la suposición de que 73 años era el final de algo en lugar del principio, pero había aprendido a reformularla. Prefiero pensar en ello como en el momento oportuno, dije. Pasé la mayor parte de mi vida adulta cuidando de otras personas, mi esposo, mi hijo, cualquiera que necesitara algo de mí. No fue hasta que estuve sola que descubrí que tenía mis propias necesidades y talentos que valía la pena explorar. Eso es un cambio de perspectiva bastante grande. ¿Qué cambió? Consideré la pregunta, mirando alrededor de la galería a las otras artistas cuyo trabajo se exhibía junto al mío. Margarita, la enfermera jubilada, estaba junto a su serie de pinturas inspiradas en la batalla de su difunto esposo contra el Alzheimer. Piezas hermosas y desgarradoras que transformaban el dolor en arte. Linda, la abuela de Phoenix, estaba explicando sus obras expresionistas abstractas a un coleccionista que parecía genuinamente interesado en comprar varias piezas. Me di cuenta de que el amor y la explotación pueden parecer muy similares desde fuera, dije finalmente. Pasé décadas creyendo que el sacrificio era igual al amor, que ser necesitada significaba ser valorada. Me llevó 73 años entender la diferencia. Sofía garabateó notas rápidamente. ¿Puede explicarnos eso? Cuando alguien te ama, quiere que crezcas, que descubras tu potencial, que te conviertas en la versión más completa de ti misma. Cuando alguien te explota, quiere que sigas siendo útil, manejable, agradecida por cualquier migaja de atención que te proporcione. Las palabras me parecieron revolucionarias incluso mientras las pronunciaba. Hace un año, nunca habría articulado tales pensamientos. Nunca habría confiado en mis propias percepciones lo suficiente como para llamar al comportamiento de Daniel por lo que era. Ahora, estas verdades se sentían tan sólidas e innegables como el pincel en mi mano. Su hijo, dijo Sofía cuidadosamente, ¿apoya sus actividades artísticas? Sonreí, reconociendo la forma delicada en que estaba sondeando el drama familiar sin ser invasiva. Mi hijo y yo ya no tenemos una relación. Le resultaba difícil aceptar que yo era una persona con mis propias necesidades y límites, en lugar de simplemente un recurso que él debía gestionar. Eso debe haber sido doloroso. Lo fue, reconocí, pero permanecer en esa relación habría sido más doloroso. Algunas personas solo pueden amarte cuando les eres útil. Cuando dejas de ser útil de las maneras que prefieren, descubres cuánto valía realmente ese amor. Un hombre se acercó con una copa de vino y una cálida sonrisa. «Señora Vargas, soy Santiago Rodríguez de la Fundación Cultural. Estamos organizando una exposición colectiva la próxima primavera con artistas maduros. ¿Estaría interesada en participar? ¿Estaría interesada?» Hace 6 meses me habría intimidado demasiado considerar semejante oportunidad. Ahora me sentía genuinamente emocionada por la posibilidad. «Será un honor», dije, estrechando su mano con la confianza de alguien que ya no necesitaba disculparse por ocupar espacio en el mundo. A medida que avanzaba la noche, me encontré rodeada de personas que querían discutir mi obra, mi técnica, mis planes para proyectos futuros. La atención me pareció surreal, pero genuina. No eran consultas educadas de personas que intentaban gestionar a un familiar mayor, sino un interés auténtico de extraños que veían valor en lo que había creado.
La señora Pérez llegó a la moda, luciendo un impresionante vestido azul marino y radiante de orgullo. Dolores, esto es increíble. Sabía que tenías talento, pero ver tu trabajo expuesto así, gesticuló alrededor de la galería con evidente emoción. Gracias por animarme a tomar esa primera clase de arte, dije, abrazándola con fuerza. Tal vez nunca habría descubierto esta parte de mí misma sin tu apoyo. Tonterías. La artista siempre estuvo ahí. Solo necesitabas permiso para dejarla salir. Permiso. Un concepto tan simple, pero me había tomado décadas entender que no necesitaba el permiso de nadie para perseguir mis propios intereses, para gastar mi propio dinero en mis propios sueños, para priorizar mi propio crecimiento por encima de la conveniencia de otras personas. Cuando la recepción llegó a su fin, me encontré sola con mis pinturas, estudiándolas a la tenue luz de la galería. Cada una contaba una historia de transformación, desde el bodegón tentativo de mi taza de café hasta el audaz paisaje de la campiña toscana. Eran un diario visual de mi viaje de víctima a artista, de la obligación a la elección, de sobrevivir a prosperar. El camino a casa por las familiares calles de la Ciudad de México se sintió diferente ahora. Esta seguía siendo la misma ciudad donde había criado a Daniel, donde había llorado a Francisco, donde había pasado años sintiéndome invisible e insignificante. Pero ahora la recorría como alguien que pertenecía, que tenía contribuciones que hacer, que tenía un futuro por el que valía la pena planificar. Mi casa me dio la bienvenida con luz cálida y la tranquila satisfacción de un espacio que realmente me pertenecía. Las paredes de la cocina estaban cubiertas de pinturas ahora. Mi galería de crecimiento personal, cada pieza marcando otro paso lejos de la mujer que una vez había aceptado migajas de atención como si fueran amor. Me preparé una taza de té en mi taza pintada de violetas y me senté en la mesa de la cocina donde Daniel me había informado una vez que ya casi no me movía. La ironía era exquisita. Nunca me había movido tanto en mi vida. Me estaba moviendo por galerías de arte y terminales de aeropuerto, a través de nuevas amistades y desafíos creativos, a través de una vida que se expandía en lugar de contraerse con cada año que pasaba. El teléfono sonó, y sonreí al ver el nombre de Elena en la identificación de llamadas. El centro de alfabetización se había convertido en más que un trabajo voluntario para mí. Se había convertido en una comunidad de personas que entendían que el aprendizaje nunca se detiene, que nunca es demasiado tarde para adquirir nuevas habilidades o descubrir talentos ocultos. Dolores. ¿Cómo fue la inauguración? La voz de Elena era cálida y genuinamente interesada. Mejor de lo que jamás imaginé. Vendí 3 pinturas y me han invitado a participar en otra exposición la próxima primavera. Eso es maravilloso. Debes estar muy orgullosa. Orgullosa. La palabra resonó profundamente. Estaba orgullosa. No de ser útil para otra persona, no de gestionar con éxito las expectativas de otras personas, sino de tener el coraje de perseguir mis propios sueños a pesar de todos los que me decían que era demasiado mayor, demasiado tarde, demasiado insignificante para importar. Lo estoy, dije. Estoy orgullosa de haber aprendido por fin a valorarme a mí misma como siempre valoré a los demás. Después de que colgamos, caminé por mi casa, mirando el espacio que había creado para mí, la sala de estar donde leía libros que elegía porque me interesaban, no porque alguien más los recomendara, la recámara donde dormía pacíficamente, sin ansiedad por las peticiones o exigencias del mañana, el estudio que había creado en el antiguo estudio de Francisco, donde lienzos y pinceles esperaban mi próximo experimento creativo. Así era como se veía la libertad, no la ausencia de responsabilidad, sino la presencia de la elección, no el aislamiento, sino la capacidad de construir relaciones basadas en el respeto mutuo, en lugar de en una obligación unilateral. A veces pensaba en Daniel. Me preguntaba si alguna vez reflexionaba sobre lo que había perdido cuando eligió la explotación en lugar del amor. Pero esos pensamientos ya no llevaban el peso del dolor que una vez tuvieron. Había tomado su decisión, al igual que yo había tomado la mía. La diferencia era que mi elección había llevado al crecimiento, la comunidad y la realización creativa,
mientras que la suya había llevado a la pérdida de una madre que lo habría amado incondicionalmente si alguna vez hubiera aprendido a verla como una persona en lugar de un recurso. A la mañana siguiente llegó otro pequeño milagro. Una carta de Italia. Giovanni, mi instructor de arte de la Toscana, estaba organizando un taller de verano para sus estudiantes más prometedores. ¿Estaría interesada en volver para seguir desarrollando mis habilidades? ¿Estaría interesada? Me eché a reír a carcajadas ante la pregunta. A los 75 años, estaba más interesada en la vida que en décadas. Tenía pinturas que crear, amistades que cultivar, lugares que explorar, habilidades que desarrollar. Tenía un futuro que se extendía ante mí como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades que nunca me había atrevido a imaginar. Caminé hacia mi caballete y comencé a mezclar colores para mi proyecto actual. Un retrato de la señora Pérez que capturaba no solo su apariencia física, sino también la calidez y la sabiduría que la convertían en una amiga tan valiosa. Mientras trabajaba, reflexioné sobre el viaje que me había traído a este momento. La mujer que una vez había creído que el sacrificio era igual al amor, había aprendido que el amor real celebra el crecimiento en lugar de exigir la disminución. La madre que una vez pensó que su valor residía enteramente en su utilidad para su hijo, había descubierto que su valía era inherente, no ganada. La viuda que una vez se había sentido invisible, había encontrado formas de hacerse ver que no tenían nada que ver con las necesidades de otras personas y todo que ver con su propia expresión auténtica. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien estás destinada a ser. Nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para elegir el crecimiento sobre la seguridad, la autenticidad sobre la aprobación, el respeto propio sobre la agotadora búsqueda de amor de personas que te ven como nada más que un recurso conveniente. Y lo más importante, había aprendido que el mayor regalo que puedes darte a ti mismo es el coraje de decepcionar a las personas que en realidad nunca te amaron de todos modos. Mientras pintaba, con la luz de la mañana entrando a raudales por la ventana de mi estudio, sentí la profunda satisfacción de una vida recuperada, un futuro elegido, un ser finalmente, completamente descubierto. A los 75 años, no estaba acabando, estaba empezando. Y eso, me di cuenta, era la obra maestra más hermosa de todas. ¿Alguna vez has vivido algo similar? ¿O conoces a alguien que haya experimentado este tipo de traición familiar? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te conmovió, por favor, dale a me gusta y suscríbete a este canal. A veces estos mensajes necesitan llegar exactamente a la persona que más necesita escucharlos.